Bueno, muchas gracias en primer lugar por la amable invitación a estar hoy con ustedes. Como decía el profesor Jesús Conill, somos parte de un equipo. Somos un equipo que lleva trabajando más de 30 años en temas de ética aplicada, en momentos donde esos conceptos aún no aparecían. Y dentro de ese equipo, una de las, de alguna forma, singularidades que tiene mi aportación es que lo que les voy a contar hoy lo hemos puesto en práctica en hospitales, en centros de salud, en mutuas, etcétera. Es decir, ¿no? Y también, incluso, como veremos después, en universidades, que es efectivamente, no voy a decir nada más, pero donde peor ha salido es en la propia universidad. Claro, bien, eso suele ocurrir, ¿no? Bien, la pregunta es una pregunta clara y, por lo tanto, no voy a perder mucho. ¿Cómo aplicamos la RSC en los servicios sanitarios? Esa es la pregunta que la moderadora nos ha hecho que respondamos y que voy a intentar responder, insisto, desde la teoría, pero también desde la práctica, desde nuestra experiencia en la aplicación en hospitales, etcétera. O sea, responder a esta pregunta, ¿cómo aplicamos? ¿Por qué? Porque efectivamente la responsabilidad social, cuando nosotros empezamos a trabajar con este concepto en los años 90, los empresarios no querían oír hablar de este concepto. Parecía que responsabilidad tenía que ver con culpa, ¿no? Con algo que se ha hecho mal. Entonces siempre, ¿no? Era muy... Después no, claro, después hubo momentos, sobre todo con el empuje de Europa, con el libro verde, hace que todas las empresas opten y hoy en día hablen de responsabilidad social. Resultado final, no solamente lo han hecho simplemente, ¿no? Por decirlo así, con buenas intenciones, sino muchas veces con malas intenciones. O sea, nosotros hablamos de la ética lávanos blanco. Entonces, la cuestión es efectivamente es cómo podemos aplicar la responsabilidad social corporativa en nuestros servicios sanitarios sin que creemos desconfianza. Esa es la clave, es decir, cómo podemos aplicarla de forma que genere confianza y no desconfianza, cuando muchas veces ves, efectivamente, en caso de otras empresas, dices, bueno, por favor, si esta empresa es responsable, pues ya, yo no quiero serlo. Bien, voy a hablar de, o sea, la propuesta que voy a hacer, pues si acaso no llegó, creo que sí, voy a hablar de una infraestructura moral, es decir, de cómo las propias organizaciones, en este caso me refiero a hospitales y servicios sanitarios, pueden construir un esqueleto, una infraestructura moral llamamos, de forma que, si no, al menos imposibilite, sí que dificulte el hecho de que las malas prácticas se vayan generando y que potencie y lleve el camino y empodere a las buenas prácticas. Hablábamos antes, hablaba también el profesor Jesús Conill, eficiencia, equidad y sostenibilidad. Son tres componentes complicados en un mundo muy complejo. La aportación que se ha dicho, en la que estoy de acuerdo, es que una posible respuesta tiene que ser la transparencia. Es fundamental. Lo que voy a añadir es que la transparencia sola no basta. La propuesta que les voy a hacer es transparencia más participación. Esa es la cuestión. Es decir, de no solo transparencia. La transparencia tiene una dirección solo. Vamos a intentar que tenga dos direcciones. Bien, eso simplemente voy a intentar explicar esto. En primer lugar, darnos cuenta que los servicios sanitarios, la atención clínica no se hace en una isla, en un espacio vacío. Siempre trabajamos dentro de instituciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto ha hecho que efectivamente se dé no el salto, sino la complementariedad entre la bioética y la ética empresarial. De hecho, ha sido desde hace unos 30 máximos años que se ha empezado a hablar de los hospitales como efectivamente una institución, una organización que requiere de una ética, una forma de hacer las cosas. Esa es la idea básica. Esta idea básica se compagina con la siguiente. En primer lugar, o sea que ahora después les explico. La siguiente, si soy capaz de pasarla, sí, es que entendemos por bioética. La propuesta que yo les hago no es una definición de bioética, pero sí una definición de para qué. Y es la siguiente, es decir, la bioética como ética aplicada, al menos desde un punto de vista, es simplemente la reconstrucción de las bases éticas de la confianza. Es decir, con lo que trabajamos, la masa con la que trabajamos es la confianza. Pero cuidado, la confianza no solamente en las personas, sino también en las instituciones. También hablamos de hospitales, de malos hospitales, de hospitales pésimos. Hay hospitales que si pudiéramos saldríamos corriendo, ¿no? Y a otros que iríamos si pudiéramos también. Entonces, estamos valorando, no solamente en cuestiones técnicas, sino también morales, la calidad de un hospital, de un centro de salud, etcétera. ¿Desde dónde estamos valorando? Esa es la pregunta que trabajamos en bioética junto con la ética empresarial. ¿Desde dónde valoramos? Fíjense, esto es, si consigo explicarlo de forma sencilla, lo más importante de esta explicación. No debemos confundir, cuando pusieron el título de Ética de la Responsabilidad Social, comentamos, ¿no?, también con Juanjo, bueno, ¿qué título? Bueno, bien, pues bien, efectivamente, al final sí, porque de lo que estoy hablando es que hay dos formas
de implementar la responsabilidad social corporativa en una empresa, una forma ética y una forma instrumental. Hay dos formas. Por eso, ética de la responsabilidad social lo que significa es cómo podemos aplicar la responsabilidad social de una forma que sea capaz de generar confianza. Eso es lo que voy a intentar. Entonces, fíjense que no es lo mismo la palabra ética, hay mucha confusión. Y sobre todo se tiende a confundir muchas veces, malintencionadamente, entre ética, responsabilidad social y acción social. Son tres cosas completamente que son diferentes. La ética, fíjense, es qué hacemos con el espacio de libertad que tenemos para actuar. Eso es la ética. Conseguiremos que nuestro hospital, nuestra orden, nuestra universidad tenga un carácter, si conseguimos un buen carácter, una ética, si conseguimos que las acciones vayan llevando a las buenas prácticas, a los buenos hábitos, a las virtudes, etc. La cuestión es, la ética se refiere a ese espacio de libertad. Sin embargo, la responsabilidad es a cómo respondemos de ese espacio de libertad. Les propongo esa idea para poder discutirla o pensarla. La responsabilidad no es lo mismo que la ética. Responsabilidad viene de responder. Entonces, la cuestión es cómo respondemos. Si respondemos bien, seremos capaces de generar confianza. Si respondemos mal o no podemos responder, no vamos a generar confianza, sino al contrario, desconfianza. Este es el esquema básico que nos permite, pensar. Estoy controlando el tiempo antes. En la práctica sanitaria no voy a entrar. Antes ya lo ha hablado el profesor Jesús Conill. En la práctica sanitaria hay un bien interno que es la salud. Sea lo que sea la eficiencia, tiene que ver con ese bien interno. Si no es así, es otra cuestión. Pero lo que sí que me interesa es destacar, fíjense, los niveles de responsabilidad. Es muy importante tener en cuenta estos tres niveles, al menos para aplicar o cuando pensamos en aplicar la ética. Porque si no, son los profesionales los que cargan sobre sus espaldas toda la responsabilidad. Nosotros cuando trabajamos en ética aplicada distinguimos bien estos tres niveles. El nivel macro de las políticas públicas, de los presupuestos, etcétera. Eso es un nivel macro de los sistemas de sanidad público-privado, consorcios que hablábamos antes, por supuesto. Después un nivel muy olvidado, pero considero fundamental, y también lo comentábamos antes, el nivel institucional, es decir, el nivel de las organizaciones. Y es ahí donde nosotros más estamos trabajando en ética empresarial y en ética de las organizaciones sanitarias en este caso. Y por último, no menos importante, más importante, es la ética profesional. Pero cuidado con olvidarse del primer nivel y del segundo, porque automáticamente cae sobre las espaldas del profesional toda la responsabilidad. Y mucha de ella no le corresponde. O sea, le corresponde al propio hospital. Dice, bueno, Domingo, pero si una persona tiene mala voluntad, bueno, ya se acabó. Si tiene mala voluntad no podemos hacer nada. Pero lo peor es cuando tiene buena voluntad y no puede llevarlo a cabo en el hospital donde está trabajando. Esa es un poco la diferencia que queremos destacar. Bien, mientras que el principio de autonomía, y ahora voy poco a poco, mientras que el principio de autonomía se ha incorporado básicamente el principio de justicia, que es también el que nos ocupa con el tema de la responsabilidad social corporativa, que pueden definir como los impactos que tiene nuestra actividad en el mundo económico, social y medioambiental. Lo que ocurre con el principio de justicia es que no tiene una plasmación institucional dentro de las organizaciones. Eso es lo que voy a proponerles. Es decir, que efectivamente la transparencia no solo es qué hacemos con el presupuesto que tenemos en el hospital, qué hacemos con los recursos disponibles que tenemos, sino a quién implicamos en la respuesta. Eso es lo que voy a intentar poco a poco decirles. Bueno, como comprenderán, esto nos lleva a lo que antes se ha nombrado ya, que son los grupos de intereses. Tienen delante los grupos de intereses del Hospital General de Castellón. Es decir, esto se llama un mapa de grupos de intereses, stakeholders, o sea, partes implicadas, como ustedes quieran llamarle. Nosotros trabajamos siempre en la idea de qué intereses tiene cada uno de estos grupos y cómo podemos satisfacer los intereses de un grupo sin que tener que restar los intereses de otro grupo. Bien, otro de los conceptos que utilizamos a la hora de aplicar, una vez tenemos definidos los grupos de interés que se mueven en el hospital, es la idea de la responsabilidad moral. No es lo mismo responsabilidad moral que responsabilidad social. Insisto, la responsabilidad moral es lo que esperamos de un hospital. Y la responsabilidad social es lo que el hospital nos da. No sé si me estoy explicando con los dos. No es lo mismo ni mucho menos. O sea, entonces hay que distinguir muy bien. Y dirán, bueno, entonces la responsabilidad moral, ¿dónde está? Es decir, lo primero que nosotros les proponemos, esto es lo que yo llamaba antes la infraestructura ética. Lo primero que proponemos son códigos de ética y de conducta, o bien juntos o bien separados.
¿Por qué? Porque un código de ética es donde está lo que debería ser el hospital. Ahí es donde está. O sea, todo un código de ética sirve para dos cosas, básicamente. Internamente, para crear una cultura ética, una atmósfera ética dentro del hospital, un punto de referencia para la toma de decisiones, un horizonte de actuación, como quieran llamarle. Pero cuidado, externamente es para generar reputación y, por lo tanto, confianza. El código ético es el primer paso. El problema que hemos tenido hasta hoy en día es que muchas empresas y hospitales creen que es el último paso. No, es el primer paso, un código ético. Después del código ético, efectivamente, están apareciendo ya en hospitales también las memorias de responsabilidad social. Son memorias que, como ustedes saben, no sé si después podemos profundizar más, son memorias que siguen una serie de indicadores internacionales. De hecho, las universidades, las empresas público-privadas, de sanidad, etcétera, tienen los mismos indicadores. Pueden ampliarlos, pero es la misma forma de presentar la información. Eso asegura que efectivamente esos datos sean verificables y comparables. Es importantísimo que podamos medir. Si no podemos medir, efectivamente no podemos generar confianza en el tema de los hospitales, bueno, en cualquier tema. Lo que iba a proponerles ya, y pensando que ya me queda poco tiempo, decía antes que el principio de justicia no ha entrado dentro del diseño de los hospitales. La propuesta, que ya llevamos años discutiendo y que es muy difícil de aplicar, es que los propios comités de bioética tengan responsabilidad en el principio de justicia. Es decir, eso es para que lo pensemos y lo discutamos. O sea, no lo hemos conseguido aún, tampoco, no lo he conseguido. ¿Eso qué significa? ¿Significa analizar los presupuestos? No, del gerente o de la gerente, no. Estoy diciendo que sí que tengan responsabilidad sobre el principio de justicia. Es decir, de cómo se están distribuyendo los recursos en ese hospital. No sé si se entiende bien la cuestión, aspecto que no está hoy en día dentro de las competencias, sí de las capacidades, pero no de las competencias de los comités de bioética, aunque tienen una estructura donde están casi todos los stakeholders allí reconocidos y, por lo tanto, sería fundamental que se pudiera, de alguna forma, institucionalizar, es decir, darles la competencia en el principio de justicia, es decir, en la distribución lo más equitativa posible de los recursos disponibles. Esto es lo que hemos trabajado en algunos hospitales, centros de salud y mutuas, en este caso, sobre las buenas prácticas sanitarias. Hemos elaborado un código ético y hemos ido a los sistemas de acreditación. Preguntaban, ¿no?, a María Dolores si sí que existen aquí. En Valencia los tuvimos, pero ya no están en funcionamiento. Los sistemas de acreditación, ¿qué nos permiten? Tener una serie de indicadores comunes, que incluso podemos ponerlos dentro de los GRI, es decir, de las memorias de responsabilidad social. Que son la parte que faltaría un poco para distinguir una memoria de responsabilidad social en un hospital de una universidad, por ejemplo. Entonces, después, a partir de ahí, la idea es que las relaciones clínicas estén dentro de la ética de la organización y de ahí la idea, ya vamos terminando, de crear unas buenas prácticas. Es decir, al contrario que en otros, por ejemplo, el código ético puede dar lugar, después de haber hecho el código ético, a una serie de buenas prácticas sanitarias, que son protocolos, si quieren llamarle así. Protocolos de actuación, pero que tienen que ver con el código ético, que no tiene por qué ser solamente la parte sanitaria. Esa es un poco la idea, y les voy a poner un ejemplo para terminar. La idea que tienen ahí son esos. La responsabilidad tiene que ser la base para la creación de reputación y la reputación la base para la creación de confianza. No hay más misterio que ese. De hecho, esto es básicamente, nosotros lo estudiamos, y esto que tienen ahí, los americanos le llaman al chequeo ético. O sea, esa es la expresión de los directivos que utilizan en un hospital el chequeo ético. Esto no es más que el principio de publicidad de Kant, de que se hablaba antes de Kant, pero de alguna forma modernizado. O sea, si queremos saber si tanto una persona, un profesional, como una institución está actuando bien o mal, este es un test que no suele fallar. La primera, si está de acuerdo o no, si cumple la legalidad. Si no la cumple, fuera, ya se acabó, no seguimos. Aún cumpliéndola, ¿qué pasa, segundo paso, con los intereses legítimos en juego? Pero como tampoco nunca tenemos una respuesta, una válida y única respuesta, la tercera es, recuerden del don limpio, la prueba del algodón. Es decir, ¿puedo hacerla pública? Esa es la clave. Por eso la transparencia exige también participación. No tiene que ser la dirección la que haga un portal de transparencia solo. Tiene que ser la participación de los grupos de interés. Se pueden definir de una forma o de otra. ¿Por qué? Sencillamente porque esa publicidad
Ese hacer público es lo que va a generar la confianza. Todo lo que tenga que ocultarse, en principio, es que algo malo tiene o algo mal está pasando. Lo hicimos en un trabajo que aquí tienen. Ya he dicho que dejaré un par de ejemplares, ¿no? La apuesta ética en las sociedades sanitarias. Trabajamos, insisto, ha funcionado bien, y también en empresas privadas, en empresas públicas, en la administración. Estamos ahora aplicando estas ideas, imagínense, en todo el sector turístico valenciano, y también, por último, en la universidad, que ya he dicho antes que efectivamente, como casa de uno, no hay nada para que sea la cosa mucho más dura. Muchas gracias.